Hola, sean todos bienvenidos a esta serie de videos cortos en la que conversaremos sobre la investigación médica y sus bases de manera muy sencilla. Mi nombre es Efraín Castillo y soy el actual director de Investigación y Ética Médica de CESEMUL Panamá. Las investigaciones médicas se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas. Las que generalmente se utilizan más son las cualitativas porque nos pueden brindar un valor, un porcentaje, una tasa y que pueden ser traspoladas a la clínica. Estas se dividen en analíticas y descriptivas. Los estudios descriptivos, por ejemplo, empezando, tratan de hacer referencia a la ocurrencia o aparición de enfermedades o fenómenos. Sin embargo, no ofrecen explicaciones o ponen a prueba teorías o hipótesis, es decir, intentan arrojar simplemente una descripción de la frecuencia de cualquier patología dependiendo en tiempo, lugar y las personas involucradas. Un ejemplo clásico es el del cirujano británico Percival Pott en 1775, que describió el cáncer escrotal en niños que trabajaban limpiando chimeneas. Antes de que él describiera esto, la aparición de este tipo de cáncer se le atribuía 100% a la biología humana. Otro ejemplo que les puedo mencionar es el de la aparición de 8 casos inusuales de sarcoma de Kaposi entre hombres homosexuales en California. Uno de los primeros estudios que se realizó en SIDA fue un análisis descriptivo. Por otro lado, los estudios analíticos buscan proveer explicaciones y poner a prueba hipótesis. Es decir, toman como análisis una enfermedad y a partir de ello utilizan estadística diferencial para llevar a resultados puntuales. ¿Cómo clasificamos los diseños? Bueno, estos analíticos en observacionales y experimentales. La principal diferencia va a ser que estos observacionales no van a tener un grado de intervención, mientras que los experimentales sí. Nos vamos a enfocar principalmente en estos. Ahora, ¿cómo clasificamos los diversos diseños según el grado de dificultad? Bueno, una manera es esta. Empezamos por el estudio transversal, cuyo objetivo es el estudio de en un periodo de investigación en particular, pero es el más fácil de realizar. Por ejemplo, una encuesta es un estudio transversal y ahorita la vamos a conversar. Luego tenemos el estudio de cohorte, que es caro, es difícil de realizar, pero es muy intuitivo y de fácil comprensión. También tenemos el estudio de caso control, que no es tan intuitivo, es menos costoso, pero no es tan fácil de hacer. Y por último tenemos los estudios experimentales que, como todos conocemos, requieren una muestra mayor, mayor financiamiento también, y por ende son más complicados y se requieren para casos que realmente lo ameriten. Vamos a ver estos escenarios en los cuales vamos a responder con los diferentes estudios estas preguntas. ¿Hay algún grado de asociación entre fumar y el desarrollo de cáncer de pulmón? ¿Existe asociación entre el hábito tabáquico y EPOC? ¿Cuál es la incidencia de la insuficiencia cardíaca congestiva en Panamá? Bueno, les dejo esta pregunta para que respondan primero. Y empezaremos con los estudios transversales. Estos buscan evaluar la proporción de personas con una enfermedad y suelen encontrar la prevalencia en personas que se exponen y las que no se exponen a un factor de riesgo por medio de algo llamado la tasa de prevalencia. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo, digamos que esto es 1900 y acá el 2010, toman aquí más o menos en el año 2000 medir una variable en particular. No van a seguirla en el tiempo ni para adelante ni para atrás. Vamos a tomar como información esto que está aquí. Un ejemplo clásico que les puedo dar es el de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fumadores versus aquellos que no son fumadores, en la cual si miden la tasa de prevalencia obviamente va a ser mayor en aquellos que fuman. Como este estudio se basa solo en examinar a la población en este punto y no se sigue a ese grupo, son comunes que se hagan no por esta razón, sino porque son más fáciles de realizar, son más económicos y algo que siempre se ve, puedo decirles que es que se evalúe la prevalencia de la enfermedad cardíaca, llámese comparando una comunidad que tiene mejores hábitos alimentarios versus otros que hacen ejercicio, otros que no hacen ejercicio. Todo eso se puede utilizar con el estudio transversal. Am, o sea que son buenos para prevalencia, factores de riesgo, salud pública. De hecho, como ven en COVID, se va a hacer estudio transversal. ¿Cuántos casos hay hoy en día? No van a seguirlo necesariamente hacia adelante. Pero no son buenos para evaluar la causalidad. Causa y efectos no son muy buenos porque, como digo, nada más lo estudian en esta parte del tiempo. Es probable que algunos enfermos de las personas que están evaluando se hayan ido, entonces pues la muestra no es tan representativa en algunas ocasiones. Todos los hallazgos que vayan a realizar, que vayan a arrojar estos estudios transversales deben ser analizados con mucha cautela
¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, mencionamos con este bolígrafo aquí. Si en un estudio transversal ustedes ven que el alto consumo de pescado en una comunidad se asocia con una baja incidencia de enfermedad cardíaca, no quiere decir que ésta sea causa-efecto. Por ende hay que saber muy bien analizarlas, pues. Tiene desventajas, por supuesto, son caros y un poquito laboriosos, pero útiles por la gran variedad de enfermedades y características que se pueden evaluar. O sea, que si son encuestas salen baratas, pero si son estudios médicos suelen ser caros porque son más rápidos de realizar. Tenemos los estudios de caso control. Bueno, esta imagen se las pongo aquí porque, pues evidentemente también podemos ver la incidencia o la insuficiencia cardíaca congestiva en Panamá con solo ver en una parte del tiempo. Tenemos los estudios de caso control. Estos van a comparar personas, como vemos aquí, van a comparar personas que tienen la enfermedad como este la tiene y este no la tiene. Y ellos van a compararlo para mirar hacia atrás si es una variable la responsable de la enfermedad de ese paciente. O sea, cuál de los dos tiene o no tiene. Entonces, van a ver la variable independiente serían estas de acá. Fumar, consumo de alcohol, promiscuidad. Y todo eso se ve hacia adelante a la variable dependiente. ¿Tiene o no tiene la enfermedad? Entonces, por eso también se denominan estudios retrospectivos, porque si ven, van hacia atrás. Un ejemplo otro clásico es que uno que analicé hace poco que vi, la exposición materna del dietil-estilbestrol y el carcinoma vaginal en mujeres en edad fértil. 8 mujeres con el carcinoma se compararon con otro grupo, este sería el control, el que no tiene la enfermedad, y este sería el caso que tiene la enfermedad. Se comparó con otras cuatro mujeres que no tenían carcinoma. Entonces se miraba hacia atrás a ver en el historial de las mujeres y de las madres si había algo que se hubiesen expuesto que las predispuso o incluso causó el carcinoma. Y no se vio mucha diferencia, excepto que 7 de estas 8 madres, de las madres de las pacientes, habían utilizado el dietil-estilbestrol en el embarazo temprano hace 15 o 20 años, mientras que ninguna de estas madres utilizó. Entonces se vio que ese DES o dietil-estilbestrol causaba, pues era un teratógeno, era carcinógeno. Claro, este tipo de estudio tiene ventajas. Pueden ser llevados a cabo más rápido, son económicos, inclusive se ven en enfermedades raras como este. Entonces, pero hasta incluso en patologías que tarden en aparecer. Pueden requerir menos sujetos, pueden analizarse múltiples potenciales. Y eso lo digo, por ejemplo, con lo que acabamos de mencionar, el alcoholismo, no sé qué es esto, digamos que esto es una botella de alcohol. Este el tabaquismo y la promiscuidad, los tres, los tres, pueden ser evaluados para el desarrollo de algo, llámese patocarcinoma, llámese cáncer de algún tipo. Entonces, tanto se pueden hablar de distintos factores de riesgo como también distintos outcomes o resultados. ¿Okay? No solamente cáncer ni hepatopatía, sino también puede ser encefalopatía y en reverso. Entonces, esos son. ¿Hay desventajas? Claro que hay desventajas. No son, por ejemplo, no son útiles para medir la incidencia. Y hay que escoger muy bien a los grupos controles. Y eso recae mucho sobre las manos del investigador. Estas mujeres que no tenían cáncer había que haber sido escogidas muy bien. Y para ello le dejo este odds ratio, lo vamos a discutir en otras clases futuras. Los sesgos, entonces, hubo un estudio del New England Journal of Medicine que hablaba del consumo de café y la asociación con el desarrollo de carcinoma pancreático. Entonces, en 1981 se publicó, sin embargo, hubo un error de selección, un sesgo de selección en la cual los investigadores que ven aquí los autores escogieron como grupo control a personas que tenían enfermedades gastrointestinales y que estaban hospitalizados. O sea que prácticamente ninguno de estos iba a estar expuesto al café para el desarrollo de carcinoma. Entonces, prácticamente ese fue el sesgo de selección. Tenemos los estudios de cohorte. Son estudios que se enfocan en factores relacionados a cualquier desarrollo de una enfermedad. Es decir, un cohorte es un grupo de personas que no tienen enfermedad y seleccionan para ver qué pasa en el tiempo. Por eso es algo bueno, porque permite ver la incidencia y la historia natural hacia el futuro. Aquí les doy un ejemplo de personas que no tienen COVID
Pero si no se pone la mascarilla, vemos aquí, y aquel que se pone la mascarilla, lo vamos a comparar con estos que sí desarrollan COVID, los que desarrollan COVID, y comparamos la incidencia entre ambos. Y vamos a darnos cuenta en el tiempo cuál es el que va a desarrollarla y quién no va a desarrollar la infección. Claro, todos sabemos que va a ser esta persona. Sin embargo, en muchas patologías no es lo común. Entonces, es importante que la determinación de qué personas están expuestas, como ella es claro, no se pone la mascarilla, está expuesta. Pero en otras circunstancias, si queremos evaluar, por ejemplo, el consumo de alcohol con hepatocarcinoma, tenemos que evaluar realmente qué es consumo de alcohol crónico, qué es consumo de alcohol alto, que evaluarlo. Son 3 cervezas, 2 vinos, 10 años. Entonces por eso hay que establecerlo bien. También se le llaman estudios longitudinales o prospectivos porque si ven, van hacia adelante. Un ejemplo, y me gustaría que lo busquen ahora que ven este video, es el estudio de Framingham. El Heart Study de Framingham, que se hizo en Massachusetts en más o menos 1949, por allí. Ante la muerte del presidente Roosevelt, el presidente Truman hizo... no, esta no lleva una hasta aquí. Pero el presidente Truman lo que hizo fue dar un gran aporte financiero para que se desarrollara este estudio en Massachusetts. Y empezó, como les dije, en 1949 con más de 5.000 personas que estaban libres de enfermedad cardíaca, es decir, enfermedad coronaria. Entonces esos individuos estaban evaluados cada 2 años en el tiempo, obviamente empezaron sin enfermedad, como ven empezaron sin enfermedad, fueron en el tiempo a ver quién desarrollaba alguna enfermedad, en este caso coronaria. Y esto es un estudio grandísimo que incluso ahora lleva 3 generaciones que han sido estudiadas con el estudio de Framingham. Claro, estos estudios tienen ventajas como desventajas, igual que cualquier otro. Sin embargo, en muchas ocasiones son útiles, como por ejemplo, una de las grandes ventajas es que se puede calcular directamente la incidencia, porque si ven, permite que la historia natural se dé y vemos la incidencia cada año, cada 2 años que van evaluando, por ejemplo. Cuando no se puede realizar un experimento por cualquier razón, ya sea razones éticas o prácticas, los estudios de corte son buenos para hacerlos. En este tipo de casos, pues. Son el único método que puede establecer el riesgo absoluto. Es decir, una persona que se pone un factor de riesgo va a desarrollar cáncer. Este es un buen estudio para eso. Debido a que estos estudios son prospectivos, la evaluación de los factores de riesgo en estos estudios prácticamente son imparciales. Porque, por decir algo, si Framingham, el que le acabo de mencionar, fuera un estudio retrospectivo, por ejemplo, el recuerdo de las personas sobre su dieta y hábitos de fumar prácticamente no lo recordaban. Entonces sería un sesgo de recuerdo. Pero todo esto se evaluó porque agarramos a los pacientes sin la enfermedad primero y lo íbamos evaluando cada 2 años. Permite determinar la relación cronológica entre un factor de riesgo y una exposición y un resultado final. Claro que tiene desventajas, claro, consumen mucho tiempo, son más laboriosos, requieren amplias muestras, deben ser seguidos durante el tiempo, entonces puede ser bastante caro eso, ¿no? Pueden ser poco prácticos para enfermedades raras, como dice aquí. ¿Por qué? Porque por decir un ejemplo, existe una enfermedad que pueden buscarla, se llama la enfermedad de Fabry o el síndrome de Fabry, cuya incidencia es de 1 en cada 60.000 personas. Eso significa que deberíamos más o menos seguir a 600.000 personas en un estudio solo para tener o que aparezcan 10 casos. Por eso es prácticamente muy poco práctico un estudio de corte en este tipo de patologías. Los cambios en el tiempo en el método diagnóstico pueden llevar a sesgos, claro que sí, por supuesto, porque si antes establecíamos la enfermedad de Fabry diagnosticada a través de solamente clínica o a través de hipoproteinemia y ahora una biopsia lo hace, cambia los parámetros de la investigación y puede llevar a sesgos muy grandes. Y claro que si pierde validez en el tiempo, si no se da un buen seguimiento, si los pacientes se salen o no se siguen en el tiempo. Entonces, esas son unas de las desventajas. Y si ven, les dejo esta imagen otra más, el riesgo relativo que vamos a estudiar en lecciones próximas. Y se dividen estos de corte en prospectivos y retrospectivos. Como podemos ver aquí, si quieren entender la enfermedad cardíaca en mujeres obesas,
delgadas, comparan la incidencia, se siguen o se da un seguimiento cada 2 años y aquí se van a comparar el resultado final. Este es un estudio que se hizo, como podemos ver aquí, de la JAMA en 1995, en la cual las pacientes, según el índice de masa corporal, se le evaluaba en infarto agudo al miocardio no fatales, cuántas personas al año se hacía, la incidencia y la tasa de casos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas mujeres que tenían mayor índice de masa corporal tenían más infartos de agudo al miocardio y una mayor incidencia que aquellas mujeres que eran más delgadas o tenían un índice de masa corporal menor. Y eso se hizo con un estudio de cohorte siguiéndose cada 2 años, por ejemplo. Sin embargo, hay una variante que son los estudios retrospectivos. Son aquellos que también se les puede decir históricos, según la literatura. Se tiene acceso a la información sobre una exposición previa a la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos personas que murieron, por decir algo, murieron, y queremos buscar si estos trabajadores, antes de que hubiesen desarrollado, antes de que hubiesen muerto, tenían exposición o no exposición, si realmente esos químicos de los expuestos causaban muerte en esos pacientes. Son más difíciles de realizar, pero bueno, este ejemplo se lo voy a poner un poco mejor. Se dice del estudio de la maldición de la momia, en la cual la noción de algunas personas que cuando se abrieron la tumba de Tutankamón en la década de 1920, esas personas se decía que morían prematuramente. Pero hubo una revisión retrospectiva en la cual los datos de supervivencia demostraron que no era cierto, pues compararon, vieron hacia atrás a ver si se pusieron cada vez que abría un sarcófago, un ataúd o una tumba, se examinaban a la momia si esa exposición a químicos le causaba muerte prematura y al final analizaron que no. Entonces, para eso se utiliza un estudio retrospectivo. Les dejo un par de casos aquí, si tienen preguntas las pueden mandar al correo. Les dejo un par de casos que ustedes mismos pueden responder. Y en la próxima lección vamos a hablar de unos estudios que son cruzados, de gemelos, y hablaremos entonces de un poco más otros temas. Así que quedo al pendiente.